El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo se reunieron los fariseos para ver la manera de hacer caer a Jesús con preguntas insidiosas en algo de que pudieran acusarlo. Le enviaron pues algunos de sus secuaces junto con algunos del partido de Herodes para que le dijeran: Maestro, sabemos que eres sincero y enseñas con verdad el camino de Dios y que nadie te arrendra, porque no buscas el favor de nadie. Dinos pues, ¿qué piensas? ¿Es lícito o no pagar el tributo al César? Conociendo Jesús la malicia de sus intenciones, les contestó: Hipócritas, ¿por qué tratan de sorprenderme? Enséñenme la moneda del tributo. Ellos le presentaron una moneda. Jesús les preguntó: ¿de quién es esta imagen y esta inscripción? Le respondieron: del César. Y Jesús concluyó: den pues al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Palabra del Señor. Queridos hermanos en nuestro Señor Jesucristo, si tuviera que ponerle un título a esta reflexión y a este tema que estamos tratando en este domingo, seguramente tendría que ser la verdad avinagrada. Sí, cuando se avinagra la verdad y que se utiliza la verdad no tanto por lo que tiene de verdad, sino por lo que tiene de vinagre. Nos encontramos, mis queridos hermanos, con este pasaje donde los fariseos le ponen una trampa a Jesús utilizando la verdad e insisto, esta avinagrada. Permítanme explicarles mejor. El pueblo de Dios en ese tiempo estaba bajo el dominio de los romanos y los romanos cobraban impuestos y los romanos utilizaban esos impuestos para construir carreteras, calzadas, todavía están vigentes el día de hoy, para mantener las legiones y las obras de tipo civil que conllevaba el imperio que estaban construyendo y que de suyo el imperio romano alcanzó a extenderse tanto que al mar Mediterráneo llegaron a llamarle el Mare Nostrum, nuestro mar. Eso implicaba infraestructura y una infraestructura que necesitaba muchos gastos y que además tenía muchos pueblos, muchas personas que tenían incluso distinta religiosidad y cobraban impuestos. El pueblo de Dios no quería que les impusieran dioses falsos y por eso proclamaban una rebeldía e incitaban al pueblo a no pagar impuestos. Esto, desde luego, traía el descontento del gobierno y, por consiguiente, estaban atentos a ver quiénes no pagaban impuestos para ejecutarlos y acabar con ellos. Pues bien, conociendo esta realidad, los fariseos ven en Jesús la competencia de tipo religioso,
la competencia. Ellos querían tener el monopolio de la religión. Pero, mis queridos hermanos, los fariseos utilizaban la religión como un medio para enriquecerse y, en palabras del mismo Jesús, atando bultos pesados para la gente que ellos ni siquiera querían tocar con los dedos. Es decir, vivían un simulacro de religión, un simulacro de fe. Y cuando Jesús surge entre las gentes, lo ven como una competencia y como un peligro para su negocio. Pero tenían que hacerlo, querían destruirlo, acabar con él, pero de una manera disimulada. Y utilizarán lo que yo llamo un populismo discursivo. Es decir, mediante las palabras, utilizar la verdad manipulada, e insisto, para justificar el título que proponía para esta reflexión, utilizando la verdad avinagrada. Y no por lo que tuviera de verdad, sino por lo que tenía de vinagre. Por eso ellos llaman a los secuaces de Herodes, los representantes del gobierno, y van con Jesús y le dicen: sabemos que eres honesto, sabemos que no le tienes miedo a decir la verdad y no andas queriendo quedar bien con las personas, así es que por favor dinos. Y aquí viene la trampa: ¿es lícito o no pagar los impuestos? Y Jesús descubre que es un discurso populista, ventajoso, pero podrido, lleno de vinagre. Y por eso no se arremendra Jesús para decirles: hipócritas, ¿por qué me quieren destruir utilizando este discurso populista que queda bien ante la gente, pero lo que están queriendo buscar es destruirme? Jesús adivina que los fariseos todas las mañanas se levantan echando espumarajos por el hocico, queriendo destruir a aquel que realmente tiene una armonía con su palabra y con sus hechos. Queridos hermanos, esta técnica del discurso populista, que utiliza la verdad avinagrada, es una temática muy utilizada por los gobiernos represores, por los dictadores, que se la pasan horas y horas hablando, utilizando la verdad. Sí, la verdad, pero la verdad avinagrada para defender sus propios negocios, sus propias tendencias, en palabras del Evangelio de hoy, a sus propios secuaces. Jesús les dirá a los fariseos: sepulcros blanqueados, porque su mensaje es bello, es verdadero, pero por dentro está lleno de podredumbre y de malas intenciones. Lanzándose, dirá Jesús cuando describe a los fariseos, sobre los bienes y utilizando solamente una imagen, y desgraciadamente la utilizan de una manera muy eficaz. Pero Jesús
no se quiere detener en un mensaje meramente temporal y pide que le muestren una moneda. Le presentan una moneda propia del sistema financiero y de las reglas en las que se establecen las relaciones comerciales. Porque al fin y al cabo la economía, mis queridos hermanos, no es más que una herramienta para facilitar los negocios, el comercio y el movimiento de mercancías de una manera más o menos perfecta. Los romanos, sea como sea, a pesar de todas las corruptelas y las injusticias de los esclavos propios de la época, construyeron las bases del derecho, de las reglas para que una sociedad pueda entenderse más o menos. Esos sistemas de derecho para manejar los bienes y servicios, el trabajo, es perfectible, se puede componer. De suyo se ha perfeccionado a lo largo de los siglos y a lo largo de la cultura, tomando como base el derecho romano. Así es que Jesús se ubica en su época y en el sistema financiero que está vigente en ese momento y se somete incluso a las reglas civiles. Preséntenme una moneda y le presentarán un denario y les dirá, ¿de quién es esta imagen? Tenía la imagen del César. Y esto se lo dirán, del César. Pues denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Esta frase, mis queridos hermanos, la utilizan mucho los políticos actuales para decirle al sistema religioso y en los últimos siglos o décadas o tiempos, especialmente en contra de la Iglesia Católica y de los clérigos. Usted cállese, yo soy el César y déjeme a mí los asuntos. Usted dedíquese a estar de rodillas en su templo rezando y cállese. Darle al César lo que es del César, en labios de un populista, significa yo soy el César, yo soy el Todopoderoso. Y Dios, a Dios que te vaya bien, no me molestes. Les resulta muy molesto a este tipo de mentalidad cuando se utilizan frases que no son parte de la religión ni de la fe, pero sí tiene repercusiones en lo religioso. Porque la libertad religiosa, mis queridos hermanos, es un derecho humano. Mientras no destruya a nadie, el concepto de Dios en las diferentes culturas es loable. Sea que te resulte claro o no, debes de tener una buena relación con Dios. Cualquiera que sea tu idea de Él, y el verdadero Dios te hará un buen ciudadano. Los derechos humanos deben ser defendidos por todos los humanos. Y un sacerdote, un rabino, un ministro religioso, no por ser religioso, deja de ser un ser humano. Y por eso tiene derecho a defender los derechos humanos. Estos no son inventados,
Dios los ha puesto, como podría ser el respeto a la vida desde su gestación hasta su muerte natural, como podría ser la identidad de un ser humano, independientemente de ideologías, aunque algunos piensen que un ser humano no es más que 70 u 80 libras de material biológico más o menos bien organizado. El ser humano es diferente de un animal. Esencialmente no somos ni siquiera casi iguales a los animales. Los animales son seres de instintos, seres ya programados por sus instintos. Y no es que el ser humano no tenga instintos. El ser humano es un ser de cultura. Es alguien que se fabrica sus propios destinos, que tiene aspiraciones eternas, que puede sublimar sus propios instintos, incluso dejar de comer para darle su bocado a alguien, porque tiene aspiraciones más bellas que van más allá del fin de sus días. Y a esto es a lo que Cristo dirige sus palabras el día de hoy. No se queda en un discurso político o de derechos humanos. Cuando dice, ¿de quién es esta imagen? Y le dicen, del César, denle al César lo que es del César, reconociendo que ese dinero, esas monedas tienen al representante del gobierno. Mis queridos hermanos, debemos de reconocer que el ser humano es diferente de los animales y tiene en su corazón la imagen de Dios. El libro del Génesis nos dice claramente que el ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios. De manera que el dinero que tiene la imagen del César, que es el que organiza a la sociedad, hay que darlo para bien de la sociedad. Pero el ser humano tiene la imagen de Dios y el ser humano es para Dios. San Agustín lo dirá de una manera muy bella. Nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón estará inquieto y no descansará mientras no descanse en ti. Por eso, mis queridos hermanos, podemos insistir, todo ser humano está llamado a defender la dignidad humana. No hay ningún delito en decir cuando está siendo atentada su vida y cuando está rodeado de cadáveres y de muertos, que el sistema de derecho debe aplicarse para esa sociedad, que el dinero debe de gastarse para el bien de esa sociedad. No hay ningún problema que un sacerdote diga en un templo, en una iglesia, ya no nos alcanzan los abrazos para tantos balazos. Usted cállese y dele al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Mis queridos hermanos, la palabra de Dios el día de hoy es un fuerte llamado a que sepamos descubrir los valores sociales y apoyarlos en lo que tienen de bueno. Yo sé que desde las mañanas y en todas las mañanas hay gente que proclama verdades. Pero qué triste que sean verdades avinagradas. Qué triste que esas verdades
porque no podemos negarlo, que lo son, se digan más por lo que tienen de vinagre que por lo que tienen de verdad. Por eso, mis queridos hermanos, el día de hoy la primera lectura nos habla del rey Ciro, un rey que ni siquiera profesaba la fe y la religión del pueblo de Israel, pero que dice el profeta Isaías que aunque no conoces a Dios, lo amas y lo quieres bajo tu propia idea. El rey Ciro respetó profundamente al pueblo de Dios y le garantizó sus derechos humanos, e incluso los apoyó para que construyeran su templo. El rey Ciro es un buen ejemplo de lo que debe de ser un gobernante que sabe reconocer que el hombre, el ser humano, le pertenece a Dios. Es cierto que debemos de vivir conforme a unas reglas perfectibles. No se trata de que algo que está corrompido o que está enfermo o que está descompuesto se aviente a la basura. Hay que componerlo. No se trata de que cuando un niño llora porque la cuna rechina, aventar esa cuna con todo el niño a la basura. No, hay que enaceitar la cuna para que trabaje bien. Hay que componer los sistemas corruptos. Claro que hay corrupción, es parte de la verdad, pero no lo tire a la basura. Hay que componerlo. Eso es difícil. Vamos a orar, mis queridos hermanos, para que el Señor nos dé a todos la sabiduría de reconocer lo que le pertenece a Dios y lo que le pertenece también al compromiso de tipo social o civil. Pagar impuestos, respetar las leyes de tránsito, es para bien de todos. Nos ponemos de pie. Los ecos de la palabra. Con el Padre Martín Rodríguez.